Asimismo, es docente de posgrado y jurado de tesis de la Universidad y Salud de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Es columnista en programas de radio sobre animales y alimentos y por supuesto tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy, así que bueno, pues primero le agradecemos por colaborar con nuestro espacio, abriendo temporada y por supuesto le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y bueno, por la presentación. Así que trataremos de aportar en esta semana, del 18 al 24, es la Semana Mundial de Concienciación en el uso de los antimicrobianos, un tema bastante importante. Así que bueno, ahí tenemos este espacio como para tratar de ayudar en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer contar con su presencia. Bueno, ¿qué le parece si empezamos con nuestra entrevista? Son en realidad un conjunto de preguntas que Bien. surgen en torno pues, a esta semana que estamos atravesando y también que son de interés no solamente de nuestros estudiantes, de los colegas, sino también, como siempre estamos recalcando el tema de una sola salud, pues de los profesionales en general y por supuesto de la sociedad, de la comunidad, quienes nos escuchan. ¿Nos Claro. puede decir, doctor, qué es la resistencia antimicrobiana? Sí, es un tema que tomó, digamos, importancia en el último tiempo, sobre todo a partir de, como tema, ¿no? A partir del año 2015, que hubo una reunión de las Naciones Unidas en la cual se vio la importancia de poner sobre la mesa este tema, referido a que se venía viendo que, tomando en cuenta que son los antimicrobianos, ¿no? O sea, uno generalmente habla del antibiótico, pero antimicrobiano es justamente contra los microbios, teniendo en cuenta no solamente bacterias, sino virus, parásitos, hongos. Entonces, se vio, por estudios que se venían haciendo, tanto en la parte humana como en la parte animal, que en muchos casos los tratamientos tradicionales, con antibióticos o antimicrobianos en general, no estaban dando resultados. Y un ejemplo de mucho impacto es en la parte humana, cuando uno habla de las bacterias o las superbacterias resistentes en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que se ve que determinados productos, eh, drogas, y lo más emblemático siempre son los antibióticos, no estaban haciendo el efecto real que tenían que hacer. Entonces comenzó un trabajo entre organismos, hoy se llama como una acción tripartita, ¿no? Entre los organismos referentes, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud en la parte humana, la OIE, Organización Mundial de Sanidad o de Salud Animal en la parte animal, y la FAO como organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un trabajo conjunto de varias acciones, que luego podemos detallar en particular, pero que en este caso, por ejemplo, que va a ser la celebración de la Semana Mundial de tomar conciencia sobre el uso de los antimicrobianos, uno de los puntos importantes es justamente ese, tomar conciencia de la herramienta que se tiene como un antimicrobiano, como un antibiótico en el combate y la lucha de las enfermedades, y el uso responsable, el uso prudente, el buen uso. ¿Y qué ha pasado? Que justamente a veces por un mal uso, por no respetar dosis, no respetar un buen diagnóstico, quién es el profesional que lo utiliza, en qué contexto, justamente fue pasando lo que hoy día estamos teniendo, que es bacterias que se han adaptado, sobre todo las bacterias es muy claro eso, cómo se adaptan, cómo mutan, cómo se hacen resistentes. Entonces no hay mayor desarrollo, porque tiene que haber mucha inversión en ese sentido, para nuevas moléculas, para nuevas drogas, y bueno, estamos en una crisis que se calcula que hoy día ya se generan muchas muertes o enfermedades que son, digamos, limitantes, si bien no producen muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma efectividad que décadas atrás con los productos antimicrobianos. Y por otro lado, se calcula que si esto no se revierte, van a generarse muchas más bacterias, por poner el ejemplo más concreto, ¿no? El tema de las bacterias resistentes a los antibióticos, y entonces producirse mayores muertes de acá a 20 años vista.
Es un poco resumen, pero bueno, podemos desarrollar algunos temas más particulares. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra profesión veterinaria, ¿no? Precisamente, doctor, en torno a parte de su respuesta y de lo que acabamos de escuchar, nos gustaría tal vez que nos quede claro si es lo mismo hablar de resistencia a antimicrobianos y resistencia a antibióticos. Bueno, es que justamente comenzó siendo el concepto la resistencia a los antibióticos, porque es lo más, digamos, característico. Por ejemplo, yendo a la parte nuestra veterinaria y el trabajo en el sector de los agroalimentos, ¿no? Los animales domésticos para producción, especies emblemáticas como son los bovinos, los porcinos, aves, los peces. Entonces, generalmente se mencionaba eso como los antibióticos y las bacterias. En realidad son antimicrobianos porque, como dije al principio, los microorganismos o microbios o microorganismos son bacterias, son virus, son hongos y son parásitos, que normalmente no se le da, bueno, sabemos que en el tema del, bueno, justamente ahora con los virus no estamos hablando de un antibiótico, sino son los antivirales o retrovirales, y es otra línea que en la parte nuestra veterinaria la trabajamos a partir de las vacunas, ¿no es cierto? O sea, usamos métodos preventivos que son las vacunas para enfermedades virales, y utilizamos antibióticos para tratar, qué sé yo, tuberculosis, brucelosis, un montón de enfermedades bacterianas. Y más relegados siempre están los hongos y los parásitos, y ahí utilizamos otros productos. Entonces, en general, todos, para esas 4 categorías de microorganismos, usamos la palabra antimicrobianos. Y entonces, hoy día, ya cuando se transmite el tema de tomar conciencia, se está utilizando la palabra, el uso de los antimicrobianos para tomar también esa otra categoría de microorganismos que son, más allá de las bacterias, los virus, parásitos y hongos. Esa sería la cuestión. Hoy día, fortalecer el trabajo en los antimicrobianos, si bien continúa siendo lo más emblemático las bacterias y los antibióticos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, le cuento que este es un espacio de veterinarios, de estudiantes de medicina veterinaria, de docentes de la carrera de medicina Sí, sí. veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. Pero nuestra idea no es solo dirigirnos a los colegas, ¿sí? Nuestra idea es dirigirnos a la comunidad en general. Entonces yo creo que la siguiente pregunta es clave para entender la problemática de la resistencia antimicrobiana. Y en realidad, ¿se puede considerar que esta resistencia es un problema de salud pública? Sí, sí, totalmente. A ver, eh, volvemos y trataremos durante el pasaje de esta entrevista, volver a mencionar el enfoque de una sola salud, tomando en cuenta la salud animal, la salud humana y la salud del ambiente también, porque es importante considerar eso. Eh, Cada vez más entendemos que tenemos que trabajar en un equilibrio de ecosistemas. Por otro lado, sabemos que más del 60% de las enfermedades que afectan a los humanos son enfermedades zoonóticas, o sea, a partir de los animales. Por eso el enfoque de una sola salud, o una salud hoy día, e incluso ya comienza a haber una tendencia a hablar un solo bienestar, o sea, una sola salud y un solo bienestar. Porque luego, cuando hablemos de qué medidas podemos tomar para utilizar más racionalmente los antimicrobianos, el tema del bienestar animal tiene una acción muy importante. Entonces, ¿por qué decimos que es un tema de salud pública? ¿Por qué? Por un lado, la resistencia que se puede generar en los microorganismos que producen enfermedades en los animales, y que estas enfermedades puedan transmitirse a los humanos. Ahí tenemos un tema de salud pública. Y por supuesto que también el tema de salud pública, desde el punto de vista de la parte salud específicamente, tiene que ver con la falta de respuesta que se tengan a determinadas enfermedades a través del uso hoy de antibióticos o antimicrobianos que ya no dan respuesta. Y por otro lado también lo podemos tomar desde este punto de vista, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que en el fondo, o sea, hoy no se pueden trabajar temas aislados, no podemos hablar la salud animal por un lado, la salud pública por el otro, el ambiente por el otro, todo está relacionado, y en el fondo tiene que ver con la seguridad alimentaria o agroalimentaria, que una de las definiciones es la cantidad y calidad de alimento
que sirva para la vida humana y para la calidad de vida. Entonces, eso también es salud pública. O sea, un alimento que sea nutritivo, por un lado, y que sea inocuo. Y eso tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Si nosotros no tenemos antimicrobianos efectivos que podamos trabajar cuando tenemos enfermedades en animales, y eso tiene que ver con lo productivo, porque animales enfermos o no producen o producen menos, en el fondo va a tener un impacto en la seguridad alimentaria y en el fondo, obviamente, en la salud pública y en la calidad de vida. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Precisamente recordamos a todos quienes nos están escuchando que el tema del día de hoy es resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria. Y pues oportunamente escuchamos de su parte el concepto de seguridad alimentaria. ¿Sí? Ujú. Entonces ahora, ya en el marco de este tema, ¿nos puede dar ejemplos prácticos del uso de antimicrobianos en la cadena alimentaria? Claro, por ejemplo, a ver, históricamente, y una de las cosas que hoy está cuestionada y que se difunde y se trata de decir, bueno, evitar, por ejemplo, situaciones como las que ocurría hasta hace un tiempo. El uso, sobre todo en producciones intensivas, como podemos hablar las aviares, o la porcina, que son fábricas de alimentos porque son producciones intensivas que tienen corto periodo entre el parto o el nacimiento del animal que va a ser faenado para producir un alimento, y en la cual, en esas producciones, por ejemplo, los antimicrobianos, coccidostáticos podrían ser, productos antibióticos, como preventivo, como profilaxis o como promotores de crecimiento. Eso está tratando de evitarse que sea el uso indiscriminado y solamente dejar el uso para tratar enfermedades, es decir, un buen diagnóstico de un profesional veterinario, una buena aplicación, etc. Entonces, ese es el uso o mal uso que se daba anteriormente y que se propicia ahora y que se recomienda que sea un uso responsable, porque obviamente los animales pueden enfermar, los animales pueden necesitar un tratamiento con antimicrobiano o un antibiótico, y eso es parte de tener un animal sano que, ¿cuál es su objetivo? No solamente que a través del bienestar animal y del buen manejo y de las buenas prácticas ganaderas, produzca alimento, porque estamos criando animales para producir alimento para la vida humana. Entonces, el ejemplo claro del uso y del buen uso que debemos tener los antimicrobianos es justamente en la cadena productiva. Yo decía, es más, digamos, como emblemático de hablar del uso que había y del gran uso en producciones intensivas, porque entendamos, animales hacinados, animales en un lugar cerrado, donde debemos tener muy en claro el manejo de la bioseguridad, es distinto a, por ejemplo, la producción extensiva, como puede ser el ganado bovino, que está suelto y tiene otro manejo, pero que también requiere en determinado momento una atención veterinaria y en determinado momento va a haber un tratamiento con antimicrobiano. Entonces, eso es el ejemplo. Y entender, analizar en esta nueva situación de controlar el buen uso y no el uso indiscriminado de productos que sabemos que han tenido en los últimos años un decrecimiento en cuanto a su efectividad por el exceso de uso, por el mal uso, cosa que también ocurre en la parte humana, y si querés podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Cotidianos. Pero bueno, ese es el tema. En la cadena de agroalimentos, obviamente, con animales, seres vivos, en algún momento va a requerir un tratamiento. Utilicemos bien las herramientas que tenemos, sería el mensaje. Sí, bueno, aprovechando su comentario, doctor, ¿qué le parece si en realidad también nos referimos a los ejemplos del mal uso de productos antimicrobianos como seres humanos, ¿no? Porque de todas maneras estamos siendo escuchados por la ciudadanía en general. Yo creo que es válido el Sí, momento sí, y vamos a sí, sí, aprovechar. yo, digamos, más, como bien vos dijiste, yo a veces, yo tengo una columna los sábados en un programa de radio y hablo sobre animales o alimentos, y muchas veces con respeto menciono, bueno, hablo como médico veterinario, pero no dejo de ser un ciudadano y un consumidor, tanto de alimentos como en muchos casos de medicinas. Y quién no le ha pasado, seguramente, no sé, acá tal vez a veces es común, tengo una dolencia, mira, yo tengo
tomé tal antibiótico y me anduvo muy bien. Y uno no va al médico, lo compra, la venta también, ojo, ese es un tema, a veces la venta es sin una prescripción médica, uno compra un antibiótico. Normalmente los antibióticos, bueno, tomar una cada 8 horas o cada 12 horas durante una semana. A los 3 días me siento bien y ya está, no lo tomo más. Y quedó. Y no es eso solamente, sino que luego, la próxima vez que me pasa algo, yo tengo un antibiótico por ahí, que me quedaron algunos y tomo algunos. Bueno, eso está mal. Y muchas veces lo hemos hecho, digamos. ¿Qué pasa ahora con esto de tomar conciencia? Es que justamente uno dice, bueno, pero hace 30, 40 años pasaba así, porque mi mamá me dio tal cosa, o la abuela de tal. Bueno, pero todo ha cambiado y hoy en día hay mucho más conocimiento y en este caso concreto hay pruebas de que a veces ya determinados, y como recién dije, es muy emblemático lo que pasa en los hospitales, eh, que no dan respuesta a los productos normales que se utilizaban hace tiempo. Entonces, también es tomar conciencia en ese sentido. Y por supuesto, referido a nuestro ámbito veterinario, cuando nosotros estamos trabajando, y sobre todo en poblaciones para producir alimentos, ya que estamos hablando del sector agroalimentario, pero lo mismo ocurre con los animales domésticos de compañía, con las mascotas, ¿no? Obviamente tiene que ser todo lo mismo, pero nada más que la diferencia es cuando tratamos un animal individual es un problema y cuando trabajamos sobre poblaciones es otro tema de riesgo, ¿no? Sí, muy bien. Nos queda entonces claro que es un tema de corresponsabilidad y que debe ser entonces manejado bajo el enfoque de una sola salud. Sí, precisamente habíamos hablado de que entonces se puede considerar un problema y es un problema de salud pública. Pero ahora quizás, doctor, quisiera hacer énfasis en lo que subyace a esta problemática. Entonces, ¿se puede considerar que la resistencia antimicrobiana es un problema de tipo económico en Sudamérica y en el mundo? Bueno, yo diría, es importante diferenciar Sudamérica y sobre todo algunos países en particular, corresponden a una región que básicamente es productora, en algunos países mucho más. Bueno, tenemos casos como Brasil, Argentina, Uruguay mismo, Colombia, países que tienen grandes producciones y son exportadores de alimentos, entonces, y tienen grandes rodeos, tanto de porcinos, de aves, y de bovinos, y otros tal vez menos. Pero hoy, digamos, hoy no hay tantos datos estadísticos y de hecho es algo que luego más adelante podemos comentar de qué políticas debieran tomar o qué debieran hacer los países en ese sentido. Eh, y no está siendo un problema muy medido en cuanto a un tema económico en sí, aunque sí en algunos casos puntuales, digamos, de producciones puntuales o de granjas o establecimientos puntuales, el hecho de poder reducir e ir reduciendo el uso indiscriminado de antimicrobianos y cambiándolos por buenas prácticas ganaderas, bienestar animal, obviamente que reduce un costo en el precio final del producto. Y en cuanto al exterior o al comercio, todavía no está siendo una barrera en cuanto a la exigencia de cómo produce un animal, aunque sí un riesgo puede ser que en el muestreo de determinados productos de origen animal encuentren residuos, por ejemplo, de antibióticos. Y en ese caso sí puede ocurrir un rechazo de importación. Por ejemplo, lo puedo comentar tranquilamente, Argentina ha tenido eh, algunos cuestionamientos. Por ejemplo, Rusia es un país que exige que no haya residuos de tetraciclinas, por ejemplo, ¿no? De antibióticos. Y en este caso ha habido algunas detecciones, sí, algunos rechazos a veces. O sea, son temas muy puntuales, no está siendo un gran tema, pero como todo, comienza siendo que organismos, en este caso, como les mencioné, la OMS, la FAO, la OIE, empiezan a decir, hay que tomar medidas con esto, hay que tener cuidados, y llega un momento que se producen o se pueden producir algunas restricciones o algunas exigencias porque no se estén tomando planes nacionales de control o vigilancia sobre estos temas, puede ser.
Muy bien, doctor. Bueno, sabemos cuál es el papel de los veterinarios en la producción de alimentos seguros, ¿sí? Entonces, en torno al tema que estamos tratando, ¿cuál es el rol del médico veterinario en la prevención de la resistencia antimicrobiana, doctor, según su criterio? Bueno, mire, un tema es primero estar bien capacitados, eh, actualizados en cuáles son lo que llamaríamos las movidas globales con respecto a este tema. Eh, por supuesto, cada uno, a partir de estar bien capacitado y bien en conocimiento de cuál es el problema y cuáles son los riesgos, eh, difundir. Entonces, difundir, por ejemplo, si un veterinario lleva adelante un establecimiento como un director técnico o como un asesor, bueno, tener bien en cuenta y tomar precauciones en cuanto a qué uso se le va a dar en respecto a la sanidad de un rodeo o de una granja o de la especie que se trate, y quién va a manejar eso. Es decir, si hay algún problema, que llamen al veterinario, este veterinario haga un diagnóstico, haga una prescripción y un tratamiento, y bien ajustado, bien controlado, no dejar en mano de cualquiera, y si lo deja en mano de alguien que él no puede estar presente, que esté bien capacitado. O sea, tener claramente los registros de eso, porque eso va a evitar o por lo menos uno va a tomar conciencia de la realidad de tener un manejo estricto sobre el uso de los antimicrobianos, entonces registros. Por otro lado, ya me iría al, digamos, el trabajo público-privado que uno habla, ¿no? Con la parte oficial, en los países también saber cuáles son las prohibiciones, porque sabemos que en muchos casos hay prohibiciones de determinados productos, o ya se están dando de baja el registro de algunos alimentos medicados, por ejemplo, y bueno, saber que eso no se puede usar y tomar control sobre eso. Pero me parece que es muy importante, primero nosotros, o sea, como profesionales, estar bien capacitados y entrenados en ese tema, y después para poder difundirlo y hacer una vigilancia sobre eso. Muy bien, y entonces, doctor, ya un poco para complementar la información que nos acaba de dar, ahora, ¿qué pueden hacer los ganaderos y la sociedad en general para también contribuir a reducir la problemática? Bueno, justamente, depende de, digamos, las características de cada país o de cada producción, cómo se trata, si en algunos casos eh, eh, toman como un asesor veterinario o no, tal vez en muchos casos directamente dicen, bueno, esto yo lo puedo manejar sin el control de un veterinario, pero en ese caso sabemos que ya no podemos trabajar por un lado la parte, digamos, de la profesión, y por otro lado los ganaderos o los productores separados, sino que tiene que ser un trabajo conjunto, trabajar a través de asociaciones profesionales, dar charlas, hacer comunicados para poner sobre la mesa el real problema que está sucediendo con esto. Y a partir de eso, en cada caso puntual, y sobre todo como yo te decía, cada producción es muy distinta. Las producciones intensivas requieren sí que haya un, digamos, un director técnico o un profesional permanente y supervisando, porque, por ejemplo, un cerdo que tiene que producir con tanta cantidad de alimento, tanta producción de carne, y es día a día el control contra una producción más extensiva como puede ser la ganadera, bueno, requiere menos controles, pero de todos modos se tiene que adecuar a cada producción los controles. Yo creo que digamos, el ganadero, el productor, tiene que entender o va a entender a partir de las charlas y de la difusión que haga el profesional veterinario estando capacitado, que muchas veces toman las cosas como una imposición, pero entender que más que una imposición es un beneficio, porque en definitiva, todo productor no tiene los animales como mascotas, sino lo tiene como un negocio. Y el negocio le va a funcionar bien si tiene bien ajustados los números. Entonces, que se le enferme un animal no es un negocio, que ese animal enfermo no se cure rápido no es negocio, y para eso, eh, tal vez para ellos en algunos casos lamentablemente, pero tienen que recurrir a un profesional adecuado para darle solución. Por eso digo, en este caso, los profesionales veterinarios bien actualizados y entrenados. Y trabajar en esa forma, es decir, convencer de que es mejor tener buenas prácticas ganaderas,
trabajar con bienestar animal, tener vigilancia, tener control sobre los productos que se tratan, tener control sobre alimentos, es decir, calidad de vida de los animales en la producción que va a hacer que se utilicen menos antimicrobianos, porque en muchos casos se le daban en forma preventiva, por las dudas. Pero bueno, en realidad ya no podemos seguir manejando de esa forma, hay que utilizarlo realmente cuando se necesita. Entonces es un trabajo también nuestro de concientizar y es una responsabilidad del productor de alimentos, que es la persona que tiene ese negocio como una actividad económica, pero que sabe que está haciendo alimentos, no está haciendo ropa, por ejemplo, y bueno, es una responsabilidad compartida. Realmente digamos, hay que empezar por esa cuestión, ¿no? De qué se está hablando y que en definitiva, como vos me preguntaste hace un rato atrás, ¿tiene impacto en la salud pública? Y obviamente que tiene impacto porque se trata de alimentos, se trata de producción, se trata de alimentos, se trata de actividad económica, de trabajo también, es un tema social, es decir, es algo bastante, digamos, abarcativo. Sí, doctor, bueno, quiero recalcar en dos palabras que quizás las repitió bastante, que es trabajo conjunto. ¿Cuál es el papel que deberían tomar los organismos de control a nivel de país para frenar esta resistencia? Bueno, volviendo un poco al origen de esto, cuando yo comenté que en el año 2015 hubo una primera reunión grande en el área de las Naciones Unidas donde se planteó esta problemática y se instó a los gobiernos que tomen medidas con esto y el trabajo conjunto de estos tres organismos, la OIE, la OMS y la FAO, y bajando a lo local, son que los países deben preparar programas conjuntos entre las áreas de agricultura y de salud, que son las dos partes, ¿no? Que estamos hablando, animales y seres humanos, por un programa que en principio tiene que ver con vigilancia y con tomar, digamos, conciencia de qué está pasando en este tema. Entonces, por ejemplo, la parte de la autoridad competente veterinaria. Bueno, ¿qué productos registra? ¿Qué productos están registrados y habilitados como productos veterinarios, digo, en este caso, ¿no? Antibióticos, antifúngicos, los productos que se utilizan para no solamente los animales de producción, sino también los animales de compañía, ¿no? O sea, en general. A partir de esto, entonces, tener controles. Bueno, ¿qué está habilitado? Hacer vigilancia quiere decir hacer auditorías, ver en los establecimientos que se está usando, como para tener un panorama de cuál es el universo de productos antimicrobianos que están dando vuelta. Por otro lado, también en el otro extremo, por ejemplo, pueden hacer muestreos de alimentos y ver si determinados alimentos pueden tener alguna bacteria resistente o en algunos casos de enfermedades qué se está aplicando. O sea, hay una serie de cuestiones. Cada país lo va a tomar en cuenta de acuerdo a su estructura, pero la idea es esa. Incluso la OIE lo recomienda también, el hecho de establecer programas nacionales de vigilancia y control del uso de los antimicrobianos. Ese como que sería el título. Y el trabajo conjunto, si es entre la parte humana y animal, perfecto, porque recordemos que pongamos un número, el 60% de las enfermedades que existen son zoonóticas, o sea, pasan de los animales al hombre, y hay muchos ejemplos de esto, en la producción bovina, brucelosis, tuberculosis, hay un montón, salmonelosis, Escherichia coli, no sé, una gran cantidad. Entonces ese es el trabajo conjunto. Por supuesto estoy hablando de la parte oficial, ¿no? Que es la parte reguladora, la parte que registra, que habilita. Y después el otro trabajo es, a partir de eso, bajarlo a la parte productiva, los ganaderos, asociación de productores, colegios de veterinarios, bueno, mismo en la parte académica también, implementar digamos, para tanto el estudio de grado, de posgrado, es decir, es una problemática que hay que difundirla por todo, en todos los sectores que se pueda hacer. Sí, bueno, precisamente
con su entrevista Claro. es parte de lo que queremos lograr, doctor. Estamos llegando al desenlace de este programa Enfoque Veterinario del 19 de noviembre del 2020 y estábamos tratando precisamente el tema resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria. Entonces, antes de despedirnos, doctor, bueno, quisiera aprovechar para recordarles a todos quienes tienen preguntas que las hagan pues en los comentarios del video de la página de Facebook Medicina Veterinaria UNL y que pues sigan nuestras transmisiones a través de Radio Universitaria los días jueves de 9 a 10 de la mañana y los días sábados a las 10 de la mañana también en toda la provincia de Loja y por supuesto en la modalidad online que pueden seguirla pues desde todo el mundo. Doctor, antes de despedirnos le decía que le quiero dar la palabra para que ojalá podamos hacer una conclusión general del tema que hemos tratado el día de hoy a propósito de la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos. Bueno, antes quisiera, antes de hacer esta conclusión, quisiera hacer como un mensaje, un aviso, que tú decías, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en esta semana, en Bolivia, dentro del marco del Ministerio de Desarrollo Agrario y el SENASAC, que es el Servicio de Sanidad y Calidad de Bolivia, hacen una serie de jornadas y de eventos para conmemorar o para, digamos, para mencionar esta semana de la concientización. Bueno, me invitaron a dar una charla ahí, pero digamos, van a presentar los organismos internacionales su visión. Bueno, esa es una actividad, por ejemplo, que se puede comenzar a hacer para instalar el tema en la sociedad, en toda la cadena, desde el productor, de los que trabajan en el campo, los veterinarios y la sociedad en su conjunto. Así que, digamos, un ejemplo sería ese, ¿no? Hacer unos eventos para empezar a trabajar sobre ese tema. Y bueno, y como conclusión, y es cierto, me gustan menciones como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el concepto de una salud, y que nosotros, basándonos como el rol profesional nuestro como médicos veterinarios o como veterinarios, estar capacitados y conocer qué es lo que está pasando, porque es una responsabilidad que estamos trabajando con animales, y me enfoco más en donde hay mayor riesgos o problemas, o hoy está más planteado, que es en los animales domésticos de producción, ¿no? Producción de alimentos, alimento que es el elemento vital de la vida humana y de la calidad. En un mundo que la población crece y con el crecimiento de la población, que se calcula en 9.000 o un poco más de millones de habitantes para el 2050, más se consume, y cuando más se consume también, salvando las distancias o a veces los momentos, hay un crecimiento económico en general y se buscan más productos de origen animal, lácteos, carnes y demás, y en ese aumento de la producción y la producción intensiva de alimentos existen los riesgos de que pueda haber mayores enfermedades y mayores problemas. Entonces, la responsabilidad nuestra es justamente estar muy capacitados y saber cómo manejar esta cuestión, en este caso de los antimicrobianos, para que sean efectivos, porque estamos en conocimiento de que no se están desarrollando, o que cuesta mucho desarrollar nuevas moléculas, nuevas drogas para combatir enfermedades. Entonces, las recomendaciones de los organismos internacionales, y que nosotros somos los ejecutores de esas recomendaciones y los que debemos promover el buen uso y el uso responsable de los antimicrobianos, es justamente decir, tenemos una herramienta que en los no sé, últimos 100 años ha sido súper efectivo, porque ha alargado la expectativa de vida de las personas, que digamos, el último fin de esto es producir alimento para las personas, y ha sido muy efectivo. Pero estamos viendo que en los últimos décadas, 20 o 30 años, esto se está complicando. Entonces, justamente es utilizar conceptos como buenas prácticas ganaderas, buen manejo, buena alimentación, tratamiento realmente cuando es efectivo, buenos diagnósticos, un trabajo eh, muy cerca de la producción, del productor, hablar, trabajar, y ese trabajo conjunto. Me parece que ese es el gran desafío y es la gran responsabilidad que tenemos como profesionales, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Creo que con esta entrevista nos queda claro cuál es el trabajo arduo que nos espera a los veterinarios y a los profesionales de la salud en general y pues, por supuesto, como parte de una sociedad responsable, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, terminamos con sus palabras, pues, doctor, con esta conclusión nuestra entrevista acerca de la resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria. Le damos las gracias de parte de todos quienes formamos parte de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, y pues este siempre será su espacio, así que esperamos volver a contar con su presencia y todo su conocimiento, por supuesto, doctor. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por estos espacios, porque en realidad yo creo que cuando nos decidimos a estudiar una carrera de veterinaria, yo recuerdo que los aspectos eran, bueno, se dedican a animales pequeños, a animales grandes, pero el tema de alimento, años atrás, no estaba tan puesto sobre la mesa como está hoy, y realmente es algo complicado, pero es apasionante también, y entender que uno, el rol que tiene como profesional y el rol social es muy importante, y yo creo que eso es lo que nos tiene que motivar a estar siempre actualizados. Por eso estos espacios que tú propones a través de estas entrevistas, de la radio y la universidad, para las nuevas camadas de profesionales o los que están recién recibidos, que entienden que están en un mundo muy apasionante, muy interactivo. Obviamente hoy la globalización es clarísima, las redes y todo eso, y bueno, y ese es el desafío, pero es la gran responsabilidad y que tiene un impacto muy grande como es simplemente en el aspecto de alimentos la vida humana, así de simple. Así que muchas gracias. Y bueno, a disposición Valioso. cuando consideres que uno puede aportar algo más. Muchas gracias, doctor. Seguramente así será. Esperamos verlo pronto otra vez en nuestro espacio. Le agradecemos bastante y pues también les invitamos a todos quienes nos escuchan a través de 98.5 Radio Universitaria y a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook Medicina Veterinaria UNL, pues que nos encontremos el próximo jueves a las 9 de la mañana en una nueva emisión de su programa Enfoque Veterinario. Muy buenos días. Hasta luego. Ahí dejamos de grabar, doctor. A mí me figura grabando.